quinto encuentro y nos reencontramos con el caso Dora, ¿sí? Esta clase va a estar dedicada al primer sueño de Dora, al primer sueño en el transcurso de la cura, sueño que acontece aproximadamente a mitad del tratamiento. El capítulo sobre este primer sueño arranca en la página 57, ¿sí? Primero cabe aclarar qué es lo que Freud denomina, y se los anoto, un sueño de advertencia. ¿Sí? Un sueño de advertencia. Muy bien. Y es importante tener presente también, ¿sí?, que es un sueño que a ella no se le presenta por primera vez. De hecho, la primera pregunta de Freud para trabajar el sueño, ¿sí?, va a ser justamente, ¿sí?, la que uno suele hacerle a los pacientes, ¿sí?, en qué ocasión lo soñó por primera vez y si es un sueño que se le repite. Este es un sueño que a Dora se le repitió 3 veces, ¿sí?, pero que aconteció por primera vez luego de la escena del lago, ¿sí?, en ese lugar del lago, en el lugar, ¿sí?, de vacaciones. En realidad, a la siesta del día siguiente le acontecía la escena. Muy bien. Es importante tener en cuenta que un sueño que se repite no es un sueño cualquiera. Y sobre todo, en este caso, ¿sí?, que se repite en el transcurso del tratamiento, como dice Freud, a mitad de la cura, con lo cual ya es un sueño que va a tener relación con lo transferencial y por ende donde va a estar implicado, ¿sí?, algo del orden de la transferencia con el analista. Un sueño que se repite es un sueño que insiste en algo del orden de la elaboración, ¿sí?, que está intentando elaborar algo, ¿sí? A Dora se le repite durante 3 noches después sucesivas, ¿sí?, luego de la escena del lago, como les decía. ¿Cómo va a ir Freud trabajando este sueño? Bueno, como lo trabaja él, ¿sí?, sin ninguna atribución de simbolismo en bloque, sino que lo va a ir descomponiendo, ¿sí?, y pidiéndole asociaciones a Dora sobre determinados puntos que para él resuenan sobre el sangriento de determinados fragmentos del sueño. Muy bien. El sueño es un sueño con un contenido manifiesto breve que lo vamos a leer, ¿sí? Está en la página 57 y dice así: en una casa hay un incendio, ¿sí? Contó Dora. Mi padre está frente a mi cama y me despierta. Me visto con rapidez. Mamá pretende todavía salvar su alajero, pero papá dice: no quiero que yo y mis 2 hijos nos quememos a causa de tu alajero. Descendemos deprisa por las escaleras y una vez abajo me despierto. Muy bien, eso es el relato del sueño, el contenido del sueño. Freud después hace un par de agregados, ¿sí?, donde Dora dice que nunca hubo un incendio en la casa ante una pregunta de él. Y donde averigua además esto de que lo soñó por primera vez en la ciudad del lago, ¿sí? Muy bien. Lo primero que Dora asocia en relación a este relato es lo que nosotros conocemos como un resto diurno. Él dice, en el sueño vieron que hay como una pelea, un breve intercambio entre la mamá y el papá, y ella lo que recuerda es que hubo una pelea en algún momento entre la mamá y el papá, porque la mamá había cerrado una puerta del comedor que daba a la habitación del hermano, ¿sí? Y que el papá lo que le dice, le reprocha un poco esto y le dice que a ver si de noche puede pasar algo que los obligase a salir. Esto que es un resto diurno, algo del orden de lo acontecido, ¿sí?, es de lo que se toma el sueño para parte de su armado, ¿sí? Muy bien. Freud se queda un poco detenido en esto y dice que esta frase de puede ocurrir algo por las noches que obligase a salir
Es una frase un poco ambigua y que para él marca algún giro, ¿no es cierto?, en el sueño, como dice, un cambio de vía asociativo en el circuito asociativo del sueño. Muy bien. Otra cosa que Dora asocia es que cuando llegan al lago por el armado de la casa, porque la casa tenía bastante material de madera, el papá expresa en el lago como un temor de que la casa se prenda fuego, ¿sí? Muy bien. Y el último resto diurno que aparece es que Dora recuerda que ella hace una siesta luego de la escena del lago, ¿sí? Y antes de que este sueño acontezca, en donde cuando se despierta encuentra de pie frente al sofá donde ella estaba durmiendo la siesta y descansando al señor K. A partir de ahí, ella le pide insistentemente a la señora K si le puede dar la llave, ¿sí?, la llave para poder encerrarse en la habitación donde ella descansaba, ¿sí? Aparentemente la llave nunca llega y es más, la llave desaparece de ese lugar, ¿sí? En el sueño, ella lo que dice es que se viste con rapidez, ¿sí? Muy bien, descendemos deprisa por las escaleras y una vez abajo me despierto. Me visto con rapidez, dice primero. Y acá el pensamiento de encerrarse, ¿sí?, es el pensamiento que tiene en el momento que este acontece y de encerrarse y de pedirle la llave a la señora K, se debe a que ella piensa en el momento de higienizarse, ¿sí?, de desnudarse para higienizarse, ¿sí?, el estar segura, el estar encerrada, el estar bajo llave, en función de este acceso que el señor K tenía a esa habitación. Todos estos elementos aparecen en el sueño, tomados del resto diurno y desfigurados, por supuesto, ¿sí? A partir de esto, Freud llega como a una primera conclusión y hace una primera interpretación de este sueño que justamente tiene que ver con la advertencia. Dice que en el sueño aparece un designio o aparece una cierta expectativa, ¿sí? Y la interpretación que le hace a Dora es la siguiente, la primera en relación a este sueño. Van a ver que hay tres interpretaciones. No podré dormir tranquila hasta que no salga de esta casa, ¿sí? En el sueño, acuérdense que aparece una vez abajo me despierto. Hay en ella, ¿sí?, el armado de una advertencia mientras está despierta en el estado de vigilia y después de este acontecimiento donde aparece el señor K parado frente a su cama, de pie frente a su cama, hay el armado de una advertencia, entonces despierta en el armado de vigilia que se prosigue en el sueño. Freud lo dice así: un designio diurno, alejarme de esta casa, proseguido mientras dormía. Eso es el sueño, ¿sí? Alejarme de esta casa donde mi virginidad corre peligro, tomar precauciones para higienizarse, ¿sí?, y vestirse con rapidez. Muy bien. Es curioso que justamente el sueño se le repite las 3 noches siguientes, estando en L, y que el sueño se detiene, ¿sí?, después de que se va del lago, después que decide irse. Bueno, esto tengámoslo en cuenta porque el sueño vuelve a aparecer en determinado momento del análisis. Muy bien. La otra pregunta que Freud hace y por donde sigue pidiendo las asociaciones, ¿sí? Acuérdense que lo fragmenta, lo descompone el sueño, va a pedir asociación sobre algún elemento, no hace ninguna interpretación en bloque, ¿sí?, que es como él trabaja los sueños, ¿sí?, no interpretándolos en bloque, sino pidiendo sobre determinados puntos asociación por parte del paciente, que es como debemos trabajar. Pregunta por un elemento que es el alajero, ¿sí? ¿Qué es esto del alajero? ¿Sí? Le dice a Dora que su mamá quiere salvar. Dora, la asociación que hace es que a la mamá le gustan mucho las alhajas, ¿sí?, y que el padre le regaló varias, le hizo varios regalos. Y recuerda acá una discusión entre la mamá y el papá, donde la mamá le pide unos aros, una alhaja, unos aros en forma de gotas, ¿sí?, unos aros de perla en forma de gotas, y el papá, en vez de regalarle eso, le regala una pulsera a la mamá, ¿sí? Muy bien.
entre ellos se genera una disputa y la mamá medio que le contesta y le dice que se lo regale a otra, que le regale esto a otra, ¿sí? Freud insiste un poquito más sobre el alajero, ¿sí? Las asociaciones que se van armando, ¿sí? Que él después le va a interpretar y a devolver, es que estas gotas de perla aluden a la mojadura sexual, digamos, ¿sí? Y aún así hasta el líquido seminal, a que se le, ¿sí? Al temor, ¿sí? A cuidarse de que se le mojen los genitales, aludiendo a la excitación sexual, ¿sí? A la advertencia en el sueño que empieza, ¿sí? A posarse sobre esto, el cuidar su virginidad, el cuidar su propia excitación también, ¿sí? Y cómo esto de lo mojado, de los genitales mojados, ¿sí? De la mojadura sexual, va a decir él, alude también a lo sucio, que es otra vía por lo cual queda emparentado esto con la madre, con la manía de limpieza que además tiene la madre. Como todo este material, ¿sí? Y este elemento del alajero aparece del lado de la madre en las asociaciones y queda ligado a ella. Freud sigue insistiendo sobre el alajero y Dora dice que en algún momento K le había hecho como regalo un alajero muy costoso. Decía entonces, ¿sí? Que Dora asocia que el señor K le había hecho como regalo, como obsequio, le había entregado un alajero muy costoso. Y Freud, esta es una asociación de Freud, le interpreta a Dora, en función de esto que voy a decir, ¿sí? El alajero como un equivalente o como un simbolismo para nombrar a los genitales femeninos. A partir de ahí le hace la segunda interpretación del sueño, que es en función de este elemento del alajero. La segunda interpretación que Freud le da es la siguiente: ese hombre me persigue, quiere penetrar en mi habitación, mi alajero, corre peligro y si ocurre alguna desgracia, la culpa será de papá. Y le dice entonces, por eso, en el sueño, usted expresa lo contrario, ¿sí? Que es que su papá la salva. Muy bien. En el sueño, además, cabe aclarar que en este sueño en particular, dice que a preponderancia, ¿sí? Aparece un mecanismo que es la mudanza en lo contrario. La mudanza en lo contrario, la transformación en lo contrario, en particular en este sueño, ¿no? Porque tenga que aparecer en todos, como mecanismo que colabora con la desfiguración onírica. Muy bien. Finalmente, en relación a la alhaja y al alajero, ¿sí? Como regalo, ¿no? Como regalo por parte del señor K, acontecido esto, Freud va a tomar una tercera vía de interpretación, ¿sí? Y la tercera vía de interpretación va a ser del lado, ¿sí? De lo que él llama la retribución de obsequio, lo que le dice a Dora como retribución de obsequio, ¿sí? Como el señor K le había regalado un alajero, ¿sí? Ella, como retribución de obsequio, desea ofrecerle, ofrendarle, regalarle el suyo. Acuérdense que el simbolismo eran los genitales. Muy bien. Freud empieza a decirle que en realidad no se trata del papá, se trata del señor K en el sueño, que el papá aparece como un sustituto, ¿sí? Y que en esta cuestión de que aparece también la figura de la madre en el sueño, ¿sí? La madre está sustituyendo en realidad a la señora K en el sueño, ¿sí? Y que el verdadero pensar entonces que debe reprimirse, ¿sí? Es el siguiente: que aparece del lado, ¿sí? O de la mano de la siguiente frase en el sueño: usted está dispuesta a darle a su papá lo que su mamá le rehúsa, pero que en realidad, ¿sí? Lo que de verdad tiene que quedar reprimido, lo que está reprimido y se trata de figurar, ¿sí? En el sueño, es: usted está dispuesta a darle acá
lo que la señora K le rehúsa. Por eso estas sustituciones correspondientes. El papá por el señor K, la mamá por la señora K. ¿Sí? Freud dice, en realidad es el verdadero pensar que debe reprimirse. Y Freud le agrega que ella temió del señor K, pero también a sí misma atentarse, ¿sí? Y que esto confirma su enamoramiento de K. Por supuesto, como es el estilo de Dora, todas las interpretaciones, ¿sí?, que Freud le va haciendo en primera instancia las rechaza. Muy bien. Después de esto, el historial continúa en este capítulo sobre el primer sueño, ¿sí?, teorizando un poco. Acuérdense que él venía trabajando también la técnica de interpretación de los sueños. Paralelo a este historial es el desarrollo en 1900-1901, ¿sí?, del libro sobre los sueños. Trabaja entonces algunas cuestiones en relación al sueño, ¿sí?, y que tienen que ver con las apoyaturas que un sueño tiene. Y él dice que un sueño tiene dos apoyaturas, ¿sí? Una que está basada en el momento actual, pero otra que tiene que ver con el momento y con la vida infantil, con el vivenciar infantil. Esto Freud lo dice, ¿sí?, en la página 63, ¿sí?, en un párrafo, que es el primero, a mitad más o menos, cuando dice un sueño en regla se apoya, por así decir, en dos piernas, una de las cuales está en contacto con la ocasión actual esencial y la otra con un episodio relevante de la infancia. Entre estas dos vivencias, la infantil y la presente, el sueño establece una conexión, procura refundir el presente según el monero del pasado más remoto. El deseo que crea el sueño proviene siempre de la infancia, tiene que transformarla una y otra vez en realidad, corregir el presente según la infancia. Entonces, Freud lo que va a tratar de buscar es cuál es la apoyatura infantil de este sueño en Dora, particularmente en la historia infantil de Dora, ¿sí? Y a partir de acá ocurren algunas cuestiones. Él hace como una especie de experimento y un día cuando está por recibir a Dora, deja sobre el escritorio y a la vista de Dora una caja de fósforos, ¿sí? Que Dora en realidad no advierte, ¿sí? Y entonces él casi indicativamente le dice, usted ve que hay ahí una caja de fósforos, y le llega un poco a, ¿sí?, casi, bueno, de manera inductiva, ¿sí?, a la siguiente asociación. Le pregunta si ella sabe qué se dice de los niños que durante el día juegan con fósforos o con fuegos, y por qué se lo prohíben los adultos, porque dicen que los niños, ¿sí?, hay como una creencia de que los niños que juegan con fósforos o con fuegos durante el día, a la noche sueñan con esto y se hacen pis para apagarlo, hacerse pis en la cama. ¿Por qué Freud le trae esto? ¿Sí? Porque recuerda la enuresis de Dora, ¿sí?, y Dora logra asociar también en este punto con su enuresis, y esta frase del sueño, por la noche podría ocurrir un percance que obligase a salir, ¿sí?, que en realidad es un resto diurno que arma, ¿sí?, formador del sueño, hace que Dora vuelva a su infancia, vuelva al recuerdo de su enuresis y a recordar que era el papá el que la despertaba para que no se haga pis en la cama, ¿sí?, la llevaba a hacer pis, ¿sí? Su papá era el encargado de evitar este episodio por las noches en su infancia. A partir de esta oposición entre fuego y agua, ¿sí?, Freud dice que esta oposición fuego y agua forma parte del sueño, ¿sí?, que en el sueño aparece como que el alajero no se queme, ¿sí?, que la mamá quiere cuidar el alajero en el contenido manifiesto del sueño, pero que el contenido latente, como lo habíamos dicho ya, era que el alajero no se moje. Ahí aparece entonces jugada esta oposición que él dice entre agua y fuego. Muy bien. Y que le da contenido al sueño, ¿sí? Otra vía que Freud le pone a esta cuestión del fuego, ¿sí?, tiene que ver con el estar abrazado, el estar enamorado. Muy bien. Indagando entonces este contenido o esta apoyatura infantil del sueño, ¿sí?,
Freud llega a otra interpretación más del mismo sueño, que son todas complementarias unas de las otras, ¿sí? Y esta interpretación es la que dice que aparentemente, perdón, él no se la da a Dora, pero dice, la tentación es muy fuerte, querido papá, protégeme como lo hacías de niña para que no moje mi cama. Y para cerrar, ¿sí?, el trabajo y la interpretación que él hace de este primer sueño de Dora y el momento en el que aparece, viene la última interpretación, que es una interpretación ya ligada a lo transferencial, o sea, el vínculo con Freud. Al otro día, ¿sí?, de la sesión donde Dora relata este sueño y se producen todas estas asociaciones e interpretaciones que él hace, Dora llega a la sesión diciendo, ¿sí?, que se había olvidado de contarle algo en relación a este sueño. Y es que cada vez que se despertaba, acuérdense que era un sueño que se le repetía, incluso en esta última ocasión, ella tenía la sensación de oler a humo, sentía olor a humo, ¿sí? Y que esto de la mano del olvido lo trae, ¿no? Dice, me olvidé de comentárselo. Freud, sin dudarlo, empieza a pensar que el humo tiene que ver con él. Todos ustedes saben que Freud era un gran fumador de habanos, ¿sí? Pero aparte tiene que ver con él por otra vía, porque él recuerda que cada vez que le hacía alguna interpretación o alguna intervención a Dora, él tenía como una muletilla en la cual le decía, ¿sí?, donde hay humo, hubo fuego, que es casi un dicho popular, ¿sí?, que por supuesto Dora siempre contradecía. La cuestión importante y en relación a la transferencia, que se las voy a poner así, ¿sí?, y a través de este elemento del olor a humo, ¿sí?, es que tanto Freud como el señor K, como el papá de Dora, eran fumadores, ¿sí? Los fumadores. Los hombres fumadores. Hombres que quedan entonces en la misma serie, ¿sí? Otra de las asociaciones que va corroborando esto es que Dora confiesa que fumó en L antes de la escena del lago y que también había fumado porque antes de esta escena donde el señor K le hace la declaración amorosa, es él el que le convida a un cigarrillo. Entonces Freud lo que dice es que probablemente esta sensación de olor a humo, ¿sí?, es el deseo, ¿sí?, lo dice así, mejor reprimido que tiene el sueño. Por eso aparece después, por eso el olvido, ¿sí?, y de manera tan desfigurada. Que también tiene que ver con la escena del beso. Liga la escena del lago a la escena del beso en este punto del olor a humo. Y que tiene que ver entonces ese deseo, el mejor reprimido, como dice Freud, con la tentación, ¿sí?, de mostrarse complaciente con el hombre, ¿sí? ¿En qué sentido? En que sentía nostalgia por un beso que tenga el sabor, ¿sí?, a humo. Muy bien. Desde aquí, Freud puede decir, por un lado, porque entra en la serie de los varones fumadores, como el padre, como el señor K, pero que en este sueño se jugaba, como él lo hipotetiza al principio, por algo aparece en este momento a mitad de la cura y en plena cuestión transferencial con él, que ella transfiere algo de todo esto, ¿sí?, sobre la figura de Freud. Y es lo siguiente. Freud dice que probablemente se habrá sentido tentada o habrá tenido el deseo, o tal vez la fantasía, la idea se le cruzó por la cabeza de ser besada por él, de ser besada por Freud, ¿sí? Por eso reaparece este sueño de advertencia, de vuelta hay que cuidarse de algo, que no es solo una amenaza externa, sino de la propia tentación, ¿sí? Y seguramente la manera de protegerse de esta tentación fue que se le cruzó una segunda idea en este momento, frente a la aparición de esto, de esta tentación, que fue el designio también
de abandonar la cura. Cerrada acá un poco toda la interpretación del sueño, que como van viendo, ¿sí? Son todas interpretaciones que se complementan, ninguna descarta la otra, ¿sí? Un sueño un poco está interpretado también como un síntoma, tiene varios significados, y está sobredeterminado también y armado desde la desfiguración de restos diurnos para expresar el deseo inconsciente, ¿sí? Dos cositas más que señalarles, que tienen por la página 73, ¿sí? Todo lo que es un resumen, digamos, ¿sí? De la determinación o el determinismo de todo el síntoma de la tos de Dora, que fue todo lo que fuimos recorriendo hasta acá, o sea, lo hace al final de este capítulo sobre el primer sueño, ¿sí? Y que hay una famosa frasecita en esta página 73, que es una frase muy conocida y que se las quiero señalar y se las quiero leer un poquito, de cómo Freud piensa al síntoma conversivo, a esta conversión sobre este cuerpo erógeno o sobre este cuerpo representacional en la histeria, ¿sí? El modo en que Freud lo dice es muy poético, es muy conocido y por eso se las remarco y se las quiero leer, ¿sí? Y es el siguiente. En la página 73, primer párrafo, entonces, Freud dice: ahora podemos intentar reunir las diversas determinaciones, los determinismos, como les decía, del síntoma que hemos hallado para los ataques de tos y de afonía. Debajo de todo, en la estratificación cabe suponer un estímulo de tos real, dice, orgánicamente condicionado, vale decir, y lo define así, el grano de arena en torno del cual el molusco forma la perla, ¿sí? Dice, hay una solicitación somática, hay un estímulo de tos real, hay algo del orden, ¿sí? De un catarro real en el cuerpo, que ahí Freud lo liga por un lado como identificación a la enfermedad pulmonar del padre, por otro lado, ¿sí? A la madre en lo que se denominaba antes el catarro vaginal, ¿sí? Que la mamá padecía de esto, de exceso de flujo vaginal, probablemente, ¿sí? Contagiada por los malos hábitos o las bajas pasiones del padre, va a decir también, ¿sí? En esta palabrita, en este significante del catarro confluyen estas cuestiones, pero dice, hay un estímulo de tos real, o sea, hay un condicionamiento orgánico que dice, va a ser como el grano de arena alrededor del cual el molusco va a armar la perla, o sea, la perla es el síntoma, la tos de Dora como síntoma conversivo y la afonía, desde esta solicitación somática, en la zona oral también, ¿sí? Como punto de fijación, que ya vimos también por qué está condicionado, ¿sí? Desde su infancia como chupeteadora, ¿sí? En torno del cual se arma este síntoma, donde convergen un montón, como hemos ido viendo, de significados simbólicos entonces, ¿sí? Bueno, esto un poco para cerrar el desarrollo, ¿sí? Y la clase y el capítulo que atañe al primer sueño. Nos encontramos en la próxima clase con el desarrollo del otro capítulo que es sobre el segundo sueño y el epílogo del caso Dora. Chao.